Hola gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues estaba un poquito ojeando por X y por redes sociales buscando cositas sobre Dragon Ball y me encuentro con esto que estáis viendo, que es el nuevo scan que se ha hecho en redes sociales, sobre todo en X, de la última V-Jam y se hace mención a toda la promoción de la nueva serie de Dragon Ball Super, pero del arco de Moro, que es el que está más lejano en el tiempo. Y hay cosas interesantes, sobre todo lo que se habla en esta revista, que esto está dedicado al 40 aniversario, esto es así. Pero a mí lo que más me llama la atención es que como la revista V-Jam pues hace honor a Toyotaro y le da esa relevancia que la Genkida Matsuri no se le dio. Y dice esto, o sea, esto es exacto, dice, en la portada pone: este es Moro, tal y como lo dibujase Toyotaro Sensei y fue revelado en la serialización del manga. Es un tipo terrorífico que se dedica a absorber la energía de los planetas. Es una descripción muy breve y que, bueno, describe lo que es Moro. Pero es esto lo que resulta más interesante. El reconocimiento que se le da a Toyotaro, cosa que la Genkida Matsuri pues no se le dio. Esto es lo más que me llama a mí la atención. O sea, sabemos que Toyotaro lleva desde el año 2015 sí, pues haciendo el manga de Dragon Ball casi ininterrumpida y, y prácticamente es como si la Genkida Matsuri no hubiera existido. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Hay cosas que yo no lo sé. Yo sé que los problemas legales que tiene, con Suerecore, con Toei, con Tsushida, yo lo sé. Pero a mí muchas veces me da la impresión de que el pobre Toyotaro es el último que está ahí y bueno, es el último que se entera de cómo va la película y está ahí para dibujar lo que le mande, hace un dibujo al mes mientras el manga está parado, pero luego todos se van repartiendo los méritos, se van repartiendo el pastel y el pobre Toyotaro está ahí para lo que está y poco más. Ojo, a ver, no vamos ahora a hablar de decir que Toyotaro es mejor o peor que Toriyama. No nos vamos a poner en esa balanza porque Toriyama es Toriyama, eso no hay ninguna duda, pero que está haciendo un buen trabajo, eso es indudable. Ahora, que te pueda gustar más, que te pueda gustar menos lo que hace, pero ahora con el fallecimiento de Toriyama se está cargando las espaldas todo, absolutamente todo, está carreando absolutamente con todo lo que va a ser el manga hasta lo que dure, que no sabemos cuándo va a volver, pero por lo que se intuye más tarde que temprano va a volver en manga. Entonces, claro, y es que, vamos a ver, es que la realidad es que Toyotaro era la extensión creativa de Toriyama. Él era el que dibujaba el manga. O sea, le daría sus consejos Toriyama, Toriyama se los corregiría, pero él ha creado personajes, ha tirado con sagas completas. Lleva desde 2015 dibujando el manga, pero el poco reconocimiento que se le da a este hombre, que queramos o no, es un empleado, es un empleado de Suicida, pues yo creo que algo más de reconocimiento se debería a este hombre. Pero esto, no sé, yo creo que se le está dando más reconocimiento por parte de los fans que la propia empresa, que lo ve como un empleado más, un empleado a sueldo y alguien que está ahí y que si el día de mañana pues lo quieren sustituir por otro, pues lo van a hacer. Y esto es lo más jodido. Esto es triste, es muy triste, pero es la realidad. Que el día de mañana, el día que quieran sustituirlo por otro, pues me da la sensación de que lo van a sustituir y ya está, porque lo ven como eso, un empleado más. Y es que a mí he visto este scan y a mí me encanta. O sea, a mí todas las portadas de la V-Jam, a mí me encantan todas.
como lo hacen los japoneses, yo creo que poca gente. Que por cierto, si os fijáis en la parte de abajo, hay referencia al 40 aniversario. Y hay una referencia a Hans Zimmer, el compositor que ha hecho la música en la especial que ha sido contratado para este 40 aniversario. Y además hay una fotito que a mí una parte de abajo que a mí me levanta un poco la nostalgia, que es Bulma con Son Goku de pequeño, clásica imagen con Bulma en la moto. Y estas cositas a mí me levantan un poquito la nostalgia. Pues yo cuando veía Dragon Ball el clásico, pues yo tendría pues 11, 12 años. Y estas cosas pues me levantan un poquito la nostalgia. Esto es el futuro y el pasado. Si veis en la portada es pasado y futuro. Y el futuro no se detiene. Nos podrá gustar menos o nos podrá gustar más Toyotaro, pero es el que está carreando y va a carrear con todo en el futuro. Así que es lo que hay. Habrá gente para todo el mundo, gente que le guste más, gente que le guste menos. A mí, Toyotaro, personalmente como dibujante, no lo vuelvo a decir, no lo voy a comparar con Toriyama porque sería absurdo. Es cierto que ha mejorado mucho. Que también puede tener sus cosas, también es verdad. Pero bueno, lo está intentando hacer lo mejor posible el hombre. Y ahora, con todo lo que tiene encima, yo creo que la presión que tiene encima es enorme. Imaginaos por un momento que tenéis que cargar con todo el legado de Dragon Ball, dibujar el manga, continuar con el manga, creación de personajes, escritura de guiones y con toda la presión que tiene encima de todo. O sea, medallas a Toriyama eternamente por lo que hizo. Así que yo creo que Toyotaro se merece este reconocimiento que ha hecho la V-Jam en su portada y el reconocimiento de nosotros pues por lo que está haciendo y por lo que va a hacer en el futuro. Y veremos qué pasa cuando se actualice el manga y vuelva a salir, que esperemos que sea pronto. Así que, venga, gente, nos vemos en un próximo vídeo hablando de más cosas de Dragon Ball. Nos vemos, hasta pronto. Venga, chao, nos vemos, chao.